Bienvenidos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en El Poder de la Palabra. Hoy estamos con alguien muy conocido, que le dio muchas satisfacciones a muchísima gente desde el deporte, basquetbolista él, Luis Silveira. ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es mío, realmente. Gracias por estar por acá. Por favor, es un placer estar conversando contigo. ¿Por qué bicho? Bicho porque en la época mía de la selección, antes me decían loco, pero no sé por qué. Y en realidad cuando estuve justamente en la selección, los compañeros, yo era como muy molesto, era como una especie de garrapata, ¿no? Entonces andaba a marcar a fulano y yo me pegaba y no me podían sacar de arriba. Y ahí empezaron a decirme fuera bicho, y ahí quedó, se popularizó y hoy en día algunos creen que es por lo lindo, pero no es por eso. Después vamos a hablar de tu actualidad, pero me interesa comenzar por... ¿Se puede vivir del básquetbol? Bueno, hoy en día se puede vivir del básquetbol, es un grupo reducido, selecto, que puede hacerlo. Está mejor que en otros tiempos, es una cuestión generacional. Uno ahora que tiene cierta edad mira los sueldos que hoy se pagan y añora por qué en mi época no pasó. Pasa lo mismo que con el fútbol. Pasa lo mismo, o sea, pero ¿qué pasa? En la época que yo cobraba lo que cobraba, los que me precedieron, jugaban al básquetbol por un trabajo, por ejemplo, por un buen trabajo. Claro. Y ese era el sueldo que tenían. Entonces, es una cuestión generacional. Hoy en día, acá en Uruguay es un mercado chico, no es como otros mercados en donde hay mucho más dinero, pero creo que sí, que hay una élite de jugadores que puede vivir bien. Son pocos, muy pocos, porque fíjate que en liga estamos hablando de capaz que 45, 50 jugadores nacionales, profesionales, después sub-23, jóvenes, qué sé yo. Cada vez se acorta más y muchas veces esos mismos jugadores terminan jugando el metro, el torneo de segunda división, entonces como que es muy pequeño todo. De cualquier manera, el que elija el deporte del básquetbol hoy en día cuenta con un mercado mundial que antes no lo había. Claro. Los principales jugadores que hoy están en la selección, si vos te das cuenta, no están jugando acá en Uruguay, están jugando afuera. Claro. En la época nuestra, cuando salimos campeones en 95-97, no había un solo jugador que jugara afuera. Claro. Si bien el Tato López, Fefo estuvieron antes afuera. Ahí ya estaban acá. Ahí ya estaban acá. Y bueno, en esa época justamente ellos dos no estaban en la selección, pero ha cambiado un poco el mercado. En la época que yo podría haber emigrado, ya estaba grande, estaba como con 34 años, solamente para mí fue muchísimo ir a Peñarol de Mar del Plata, de Argentina. Y bueno, por ahí quedó un poco, pero hoy en día se abrió el mercado a nivel europeo, así que creo que está mejor desde ese punto de vista el básquetbol hoy que hace 10, 15 años atrás. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaría ser basquetbolista? ¡Buah! Es una pregunta difícil porque ¿sí? A mí me gustaba el deporte todo, el atletismo, el fútbol, el básquet. Mamá se encargó de que hiciera todos los deportes posibles. Ella fue la que me impulsó de arranque y después mi padre me acompañó toda mi carrera. ¿Pero por qué básquetbol y no fútbol? Bueno, hasta los 17 años estuve ahí. Yo era golero en River Plate y dicen que era buen golero. Pero también estaba jugando ya en primera en básquet y en aquel entonces como que había un calor en eso de peleábamos ascenso. Yo tenía 16 años cuando debuté en Estocolmo y en River Plate, que en las inferiores de River Plate te iba a visitar, iban a verte tus padres y poco más, ¿no? Faltaba eso y yo era golero aparte. Entonces hubo una disyuntiva ahí en la cual yo dije, bueno, llegó un momento en que había que elegir. 17 años ya, incluso había integrado un plantel de tercera y recuerdo que Julio Fuentes era golero de primera de River Plate. Cuando yo entré en la séptima división, cuando pasé a la sexta, Julio Fuentes era golero de primera división. Cuando pasé a la cuarta, a la quinta y a la cuarta, Julio Fuentes era el golero de primera división. O sea que claro, entonces yo miro para arriba. Claro, entonces yo digo, hay una broche de golero. Claro. Y los goleros tampoco tenían ese mercado que tenían los jugadores de campo. Y sumado al hecho del estudio. A mí el fútbol, ya te estaba exigiendo una carga casi de jugador profesional y te hacían elegir básicamente o el estudio o el deporte. Y el básquetbol, mal o bien, hasta ese momento me permitía estudiar mi carrera de medicina, que estaba terminando el liceo en ese entonces, y por ahí fue que me decanté un poco por el básquetbol. Y bueno, uno siempre mira para atrás y dice en esos cruces de camino que hubiera pasado, sí, ¿no? Sí, claro. Pero no me puedo quejar.
Ahora vamos a hablar de eso. Te dejo que te tomes un mate mientras yo... Vamos arriba. ¿Conoces el Facal? Sí, me dijiste. Claro, yo vivo cerca, yo estoy a unas pocas cuadras de acá. Seguro. Para quienes no lo conocen, ya les hemos dicho que nosotros hemos sacado el programa desde el estudio de televisión y lo hemos llevado por distintos lugares de Montevideo. Hoy estamos en el Facal. El Facal es un bar, dicen que es el más antiguo porque se fundó en 1882 y ellos se sienten obviamente orgullosos de Montevideo, orgullosos de su punto, el 18 y G y el Facal es casi lo mismo, ¿no? Además han tenido a lo largo del tiempo, sobre todo últimamente, iniciativas desde el punto de vista cultural, social, de valor comercial, sobre todo en este año donde la pandemia restringió tanto los ingresos. Están orgullosos de servirle a quienes llegan hasta el Facal los mejores platos tradicionales combinados con ingredientes nuevos de cocinas de toda parte del mundo y eso es verdad, porque siempre damos fe, los platos son siempre deliciosos. Y además es mucho más que un bar, porque ustedes se encuentran acá en el entorno la fuente de los candados, el tango al mediodía de vez en cuando, el café solidario, etcétera, etcétera. Todo eso ha marcado o está marcando al Facal como un punto casi que obligado acá en el centro de Montevideo. ¿Querías ser médico? Sí, quería ser médico, sí. Bueno, y ahí también tuvimos otro cruce de camino. En su momento yo estaba jugando en Welcome, estábamos jugando, ya jugábamos torneos internacionales, estábamos en la selección también. Y bueno, yo desde chiquito yo sabía que iba a ser doctor, iba a ser médico, no tuve ninguna duda. ¿Cómo eras como estudiante? Como estudiante era muy buen estudiante, llegaba bastante tarde, o sea que yo ya tenía dos de las características de los médicos. Llegaba tarde y tenía una letra espantosa. Y tenías letra horrible. Así que dije, este es mi camino. Claro. No, tenías dos sellos de distinción. Ya está. Pero bueno, la realidad es que llegó un momento, yo intenté, lamentablemente, como te decía, en Uruguay y a largo plazo tenés que elegir entre el deporte o el estudio. Yo recuerdo que en la Facultad de Medicina, sacando algún profe piola, cuando salía con la selección a jugar afuera, y no te justificaba nada, las faltas ni absolutamente nada. Yo iba de repente con una carta de la federación diciendo, mirá, voy a un torneo internacional, y bueno, tenés que elegir, o te dedicás a jugar. Claro. A jugar, sí. No era un trabajo, era un juego, sí, era un juego. Te dedicas al estudio. Y bueno, y llegó un momento en el cual yo fui muy terco, hasta en el Sudamericano en el 95 yo seguía estudiando, Víctor Berardi me dejaba salir de la concentración. Gran saludo a toda la familia de Víctor, gran amigo mío. Y bueno, y ahí fue cuando di las últimas el remalazo de estudiar, porque lógicamente después cuando ya pasé a Welcome, los horarios eran tremendos. Me acuerdo que yo cargaba un bolso de mañana a las 7 de la mañana, iba al Hospital Maciel, que era donde yo había elegido hacer la práctica, entrenaba de mañana, me escapaba del Maciel para entrenar de mañana, después a la tarde íbamos al Hospital de Clínica, de noche entrenaba, y yo ya tenía a mi hija Camila, a quien le mando un beso enorme. Me ha hecho feliz abuelo de Benjamín. Ah, mirá. Sí. Tengo un nietito de 3 años, mirá hermoso, que va a las escuelitas de básquetbol conmigo ya. No. Ya está empezando a ¿En serio? Con 3 años, fantástico. No va a ser médico. Y no sé, o sea, porque todos creen, bueno, seguramente aprendió el abuelo, y en realidad aprendió solo, es algo que tiene adentro, qué sé yo. Pero la sangre. Bueno, la sangre será. Y la realidad es que ahí tuve que elegir, porque un día llegué, estaba el paciente adelante, estaban los médicos, y recuerdo que venía un viaje, yo no sabía ni de lo que estaban hablando, ni el título de lo que estaban hablando, me escondí en el fondo de la fila y agarraron al que más sabía y lo hicieron pomada. Entonces yo dije, estamos frente a un paciente, no son ya más libros, letras, claro. Hasta que no tenga tiempo para dedicarle, bueno, lo voy a tener que dejar. La carrera de un basquetbolista, pensé en ese momento, no es tan larga, 13, 14, 15 años, y ya vuelvo. Y resulta que estuve 30 años en la carrera y eso fue lo que dificultó hasta los últimos tiempos, inicio de pandemia, en donde otra vez me picó el bichito y me quise anotar, y bueno, la realidad es que la vida, la economía me llevó por otros lugares y buscar el peso por otro lado, y bueno, se hizo muy difícil. Luis, ¿qué te ha dejado el básquetbol? El básquetbol me ha dejado una forma de ser, me ha dejado una resiliencia especial. Creo que eso es lo que
yo digo que más me ha dejado. Sí, me ha dejado un montón de gente que me recuerda bien. Mis hijos grandes, sobre todo, se han criado en el ambiente del básquetbol también. Eso se lo debo también de alguna manera al básquet. Y bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Creo que yo lo definiría como la resiliencia de no darse nunca por vencido. Eso fue mi carrera siempre, y hoy en día mi vida es lo mismo, ¿no? No darse por vencido. Viste que sobre todo en Argentina se le llama la generación tal, la generación cual. ¿Cómo fue aquella generación que vos integraste y que ganó casi todo? Y bueno, no voy a decir que la generación dorada, porque la generación dorada en Argentina realmente conquistó todo, sí. Pero éramos una generación muy particular. No es que hoy en día seamos amigos, si bien somos buenos compañeros, pero teníamos una meta común, que era que el equipo, la selección, consiguiera lo máximo, y todos hacíamos lo que teníamos que hacer para que eso pasara, y eso permitió, esa sinergia permitió que consiguiéramos cosas que a priori, por la calidad de cada uno de nosotros, lo hablábamos ahora fuera de cámara, no había ningún jugador que estuviera jugando en el exterior, éramos todos jugadores que jugábamos en el medio local, mayormente jugábamos en Huelcan y en Cordón, mayormente, teníamos algunos muchachos de Mercedes del interior, y la realidad es que nos conjuntamos de tal manera. Esa sinergia que te decía hizo que fuéramos más que la suma de las partes, y de alguna manera eso también me enseñó que en la vida no es sumar y ahí tenés el resultado. Claro. Si vos lográs un buen equipo para lo que sea, vas a conseguir cosas trascendentes, y eso fue lo que conseguimos nosotros. Ayúdame, allí que estaban Tato López, no, Tato no estaba. Ah, ¿no? ¿Quiénes estaban? Tato estuvo hasta vamos a decir, la selección anterior a la que estuve yo. Ah, bien. Estuvo Tato, y si bien es indiscutido de que era el mejor jugador que teníamos en el medio, por lo menos en lo que a mí respecta, de la época moderna, de los jugadores que yo conocí, es el mejor jugador que vi por lejos, y me tocó sufrirlo durante 5, 6, 7 años marcándolo yo a él. Claro. Así que imagínate. Claro. Pero después no estaba tampoco Núñez, y tampoco estaba Fefo, que era el goleador, pero Fefo estaba más que nada jugando en Argentina. Y bueno, éramos Pierri, Capalvo, Lozada, Siglieski. Yo entré arañando. Tremendos nombres. Claro, ¿no? Yo entré arañando esa selección. Yo era el número 11 y medio. Pero después de a poco me fui ganando mi lugar con mi manera de jugar diferente. Y eso es una enseñanza que me dejó Manuel Uller, el técnico que me formó inicialmente de Estocolmo, que me decía, mira, vos si sos diferente en algo tenés que mantener eso durante toda tu vida. Si sos muy bueno en algo, como un sello, porque eso es lo que te va a hacer distinto. Si vos sos más o menos bueno en todo, vas a ser uno más, pero si vos sos muy bueno en algo y vos sos muy bueno defendiendo. Él me mandaba a marcar el mejor goleador de cuadro contrario, y eso me quedó. Entonces ese fue mi sello, por eso entré en la selección y por eso avancé, y después aprendí otras cosas, pero nunca perdí el sello. ¿Ya había triple cuando vos jugabas o solamente doble? Sí, o sea, soy antiguo, pero no tan antiguo. No me acuerdo cuando llegó el triple. En realidad, soy antiguo. Te soy sincero. Te soy sincero, cuando yo empecé a jugar, que creo que con 8 o 9 años, creo que ese primer año no había triple, pero estamos hablando de inicio de los 80, o sea, inicio de los 80. Creo que ya en el 82, en Barcelona, creo que ya ahí había triple. Hoy por hoy estamos acostumbrados, los que no entendemos demasiado ni de fútbol ni de básquetbol, del mundo hacia adentro, que cuando un jugador se va de un cuadro al otro es por dinero, casi siempre. Sí. Vos jugaste en una enorme cantidad de equipos. En aquel momento, aunque seguramente ganaran menos, ¿también era por dinero? Bueno, ¿o te convencían con otras cosas? Mirá, yo digo que jugué tanto tiempo al básquetbol, primero porque me apasiona y segundo por necesidad, porque mi familia vivía del básquet. Pero aparte me apasiona, ¿no? En los últimos años ya no era por el dinero, sino era porque era algo que me apasionaba. Pero la realidad es que uno siempre, o me pasó a mí, que tuve que estar saltando de cuadro en cuadro, porque es como digo yo, el deportista o el jugador de básquetbol profesional es diferente al trabajador tradicional, que el trabajador tradicional trabaja por lo que le pagan ese año. El jugador de básquetbol ese año trabaja por lo que hizo el año anterior.
Y lo que trabaja ese año va a ser el sueldo suyo del año que viene. Y eso es algo que yo siempre lo he manejado con los muchachos más jóvenes en el plantel, para que entendieran que si están desconformes con lo que están cobrando, no tienen que tomársela con ellos y con el equipo ese año, porque eso es producto de lo que le pasó el año anterior. Si ellos quieren realmente mejorar, si ellos quieren cobrar mejor, si ellos creen o creemos que merecemos un mejor sueldo, y bueno, vamos a tener que esforzarnos este año para que el año que viene nos den lo que nos merecemos. Y de alguna manera eso en algunos grupos realmente pegó muy duro, y es una manera que yo tenía de entender la vida. Y bueno, así fue mi vida a lo largo de los últimos años. Yo tuve 8 años, hasta los 24 años en Estocolmo, después estuve 8 años en Huelca, y después sí empecé a saltar de cuadro en cuadro, porque en su momento se buscaban jugadores exitosos, no se buscaban ya goleadores, sino que, bueno, a ver quién es el que gana, y ahí surgió Sayago, ahí surgió Salto Uruguay, y surgieron varios equipos a los cuales por fortuna pude ir a dejar lo que mejor sabía hacer yo, pero nunca, o sea, si bien repetí, por ejemplo en Atenas estuve 3 temporadas, no repetí tantas temporadas después de eso, no tuve la fortuna de caer en una organización que pudiera sostenerme durante un tiempo más prolongado. Que eso no depende de vos, a veces ni siquiera depende de tu actuación. No, eso depende de muchas cosas, y mucho más acá en Uruguay, en donde los dirigentes son amateurs. O sea, si hablamos de repente de organizaciones como la española, los dirigentes son, a no ser el dueño del equipo, el resto son todos profesionales que estudian, que se dedican a eso, y que bueno, que perfilan jugadores, no solamente perfilan lo que ese año puede rendir, sino lo que le puede aportar a la organización en años posteriores. Entonces ahí de repente un jugador de las características mías podía haber cuajado más años o más tiempo, no solamente pensando en el rendimiento de ese año, sino en lo que se le va dejando a las generaciones que vienen atrás. Y eso en Uruguay es difícil que pase, incluso en el fútbol, mucho menos en el básquet. ¿Me permitís hacer una pausa? ¿Cómo no? Así te tomás otro mate más. Vamos arriba. Te comes este sanguchito caliente que tenemos acá. Y seguimos adelante, señores, con el poder de la palabra. Estamos hablando con Luis Bicho Silveira de muchas cosas del básquetbol de aquella época, del hoy, y seguramente también de lo que se vendrá en su vida. Ya venimos. Los lunes a las 20 horas y por TLR, Mejor Dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. Bienvenido a la barra, ¿andan bien? Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Humo y Grasas. Mi nombre es Juan Maidana, de la ciudad de Mercedes, Soriano, interior del Uruguay. Un programa enfocado a la parrilla, un programa enfocado a los amigos, a la familia. Vamos a tener algunos piques de cómo hacer ensaladas, distintas carnes, prender el fuego y compartir. Esa es la idea. Siempre habrá una entrada, un plato principal y un postre. Y por ello en cada programa vamos a compartir, comer, disfrutar y tomar la mejor cerveza y un buen vinito. Los invitamos a todos a que nos acompañen a partir del jueves 17 de junio y todos los jueves a las 21 horas en TLR. TLR, próximamente en todo el país. Estamos con vos. Estamos con vos. Bien, amigos, continuamos en el poder de la palabra. Seguimos hablando con Luis Silveira, el Bicho Silveira. De todos los equipos en que jugaste, Luis, ¿cuál fue, en tu opinión, el mejor? Aquel que dijiste, ¡pah! ¡Qué cuadrazo teníamos! Más allá de haber salido campeón o no, porque a veces salís campeón con un cuadro aguerrido, peleador y qué liga. Pero aquel que vos decís, vos, ¿qué cuadro? Mirá, hay varias definiciones que yo te diría. Por ejemplo, la mejor época mía, donde me sentí en la cúspide de mi rendimiento, fue en Peñarol de Mar del Plata, en Argentina. Mirá. La mejor liga que me tocó jugar. Por ese lado conseguimos el logro de no descender, que vos te pones a pensar,
no es nada del otro mundo. Para mí en su momento era algo que no tenía una trascendencia mayor, porque yo venía de jugar en Uruguay en lugares donde salíamos campeones o llegábamos a la final sí, en los primeros planos. Ahí está. Y cuando yo fui a Argentina, fui a un equipo como recambio de último extranjero y el objetivo era salvarnos del descenso. Cuando fui yo estábamos últimos, creo que el equipo había ganado un partido de visitante en todo el año. Prácticamente desahuciado, se lesiona el goleador, bueno, echan al técnico, se quedaron con técnicos de la casa que hoy en día todavía aún están ahí, fantásticos. Y ahí empiezo a obtener los rendimientos, a enfrentar una liga mayor, a estar en un escalón superior, rendimiento que yo ni había soñado. O sea, los mejores porcentajes de mi carrera fueron ahí, los topes de goleador los hice ahí, hice 37 puntos en un partido, tiré para 80% de campo, de triple, de doble. Conseguí cosas muy importantes a nivel personal, pero a nivel grupal conseguimos levantar el rendimiento del equipo y nos salvamos del descenso. Cuando volvemos a Mar del Plata, que volvimos un lunes, habíamos terminado de jugar un domingo, había como muchos autos, como que estaba trancado y no era una hora en la cual, y era Mar del Plata, no era una hora en la cual yo le dije, ¿qué pasa que hay un accidente o algo? Y dice, no es nuestra caravana, salimos antepenúltimo. Seguro. Y el tema era que, bueno, Peñarol fue el único equipo en Argentina que nunca perdió la categoría. Y era muy importante para ellos no hacerlo, lo celebraron como si fuera un campeonato. Hasta el día de hoy, creo que estamos hablando de 16 años después, el agradecimiento que tiene esa gente de Peñarol con lo que yo hice ahí, me sigue deslumbrando. O sea, he estado invitado a ir, nunca fui. Es más, ahora estamos en un emprendimiento nuevo, justamente con la gente de Peñarol de Mar del Plata, reclutando para campus. El próximo verano lo vamos a hacer, ahora cuando se abra el tema de la pandemia, con el Nero Echeverría, que es formador de Facundo Campazo, Marcos Mata, pequeños jugadores. Claro. Y bueno, siempre en ese contacto, por esa vinculación de ese año tan particular, fueron 3 meses nada más. O sea que para mí eso fue algo que me tocó. Después, a nivel local, yo te voy a nombrar vos fíjate que no te estoy hablando de campeonatos todavía, ¿no? Te voy a nombrar un año, en 2011, yo ya estaba bastante grande, y jugamos en Welcome, con un equipo de jugadores, algunos desconocidos y otros que estábamos prácticamente dando las batallas finales, alguno que venía de lesiones importantísimas en el hombro, como Charquero, estaba yo, después vino Marcos Marota, que hoy en día está jugando todavía en Liga, hoy está en Cordón, y que venía a probarse de España, era un uruguayito que de Mercedes se fue allá, y el padre llamó un día al técnico y le dijo, mirá, tengo mi hijo, ¿viste? Estamos hablando de Liga, ¿no? Sí, claro. Para que se pruebe, un descubrimiento extraordinario, y varios descubrimientos más que vienen de la mano de esto que yo te decía de la sinergia que se generó. Cobrábamos todos, mirá, $1.50 y un cobre. Y un día, justamente en la mitad de la cancha, charlando con los muchachos, les dije justamente esto, muchachos, les pregunté a cada uno, yo más o menos ya sabía lo que cobraba cada uno. ¿Vos estás conforme con lo que cobrás? Te imaginás las caras que me hicieron. Nadie estaba conforme. Nadie está conforme. Este año tenemos que hacer que el año que viene el club no nos pueda retener a ninguno, que nos tenga que pagar el triple. Y así fue que al otro año yo me quedé un año más en Welcome, pero la mayoría de los jugadores emigraron para otros lados, y hasta el día de hoy, 10 años después, hay jugadores que todavía siguen jugando desde esa formación. Así que ese es el otro cuadro en el que yo te diría que, aparte el grupo humano era fantástico, que me sentí muy cómodo, y ni que hablar de selección del 95-97 con Berardi, ¿no? ¿Y en Ecuador? Y en Ecuador, bueno, en Ecuador fue una experiencia bastante loca, sí. Jugábamos en Quito. En la altura de Quito. Me reclutan, fuimos a jugar con Welcome a Río de Janeiro y jugábamos con Flamengo. En Flamengo jugaba el famoso Oscar Smith, que habrás oído hablar de él. Increíble. Bueno, y a mí me tocaba marcarlo, entonces era siempre la marca personal con él. El día anterior habían jugado los ecuatorianos, el ESPE de Ecuador habían jugado contra Flamenco. Y solamente Oscar Smith había hecho más puntos que todo el equipo ecuatoriano. O sea, era un goleador increíble. Al otro día jugamos nosotros y lo marqué yo.
y le ganamos a Flamengo y nos ganamos la clasificación justamente a la siguiente fase. Ahí dos cosas salientes, ahí el triunfo y tu actuación. Y mi actuación, que, o sea, me hizo, creo que fueron 44 puntos, una cosa así. Pero el objetivo mío era que él no jugara para el equipo, que se pusiera tan loco conmigo, y se puso loco conmigo, que lo único que pensara era en pegarme, era en sacarlo de juego. Y lo conseguí. Más que nada porque estaba en el final de su carrera. Si lo hubiera agarrado antes, me hubiera llenado, el equipo hubiera ganado. Pero bueno, yo tenía mis métodos y yo conseguí el resultado. Y ellos quedaron fascinados con eso y me contratan. Al otro año me llama, voy a jugar a Quito. Yo no sabía, o sea, las oídas de la altura de Quito son las de fútbol, pero realmente nunca había experimentado. Cuando llegué el primer día dije, no es tan grave esto, yo vivía en un piso y medio, subí la escalera sin problema, genial. El tercer día que estaba entrenando en la cancha, literalmente es como que te morís. Y al quinto día jugamos el primer juego, el extranjero en Ecuador, te imaginás que juega desde el calentamiento hasta que termina el partido. Claro. Me tocó jugar los 40 minutos y tuve una muy buena actuación, pero en realidad casi me muero, más que nada por terco, porque yo era como era en la cancha, claro, siempre. Y bueno, se retiraron del torneo ese año por problemas con la organización. Ajá. Yo no entendía nada, te imaginás. Claro. La desorganización en Ecuador es muy común. Claro. ¿Qué te parece a vos que tenemos que hacer? Digo, mirá, yo dejé de estar en la selección por estar acá, así que no, quédate tranquilo, que a vos te respetamos tu contrato, qué sé yo, pero la realidad es que jugaron solamente un partido y listo. Al otro año me llaman de nuevo y ahí sí fui ya con una sapiencia de lo que era la altura, tuve 40 días, ganamos, salimos campeones y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda por la experiencia esa de la altura, por la experiencia, ¿verdad? Para nada recomendable. No, sí. Quienes han estado allí saben. Cuando volvés es espectacular, ¿no? Porque estás. Ese año yo estaba en huelga, terminábamos la práctica y yo decía, ya terminé la práctica y los otros estaban muertos, ¿no? Claro. ¿Ahí fue donde hiciste, desde el punto de vista económico, el mejor negocio, no? No. A mí me tocó estar afuera cuando acá vino el problema del 2001, 2002, 2003, la crisis tremenda. O sea, yo no viví la crisis directamente, mi familia no sufrió la crisis directamente porque pude hacer estos trabajos afuera, en Argentina, fue todo en la misma época, en Ecuador y después en Argentina. Así que no, en ese sentido no hubo una diferencia económica importante. Ya te digo, creo que el mejor año mío desde el punto de vista económico fue cuando estuve en Salto, Uruguay. Ajá. Porque bueno, o sea, fui a vivir allá y venía de haber conseguido varios títulos seguidos en Defensor, en Welcome mismo anteriormente, entonces como que el nombre mío sonaba mucho. Y ahí fue donde te puedo decir que cobré un poco mejor. Pero viví bien, y mi familia vivió bien. Nada más. ¿Por qué pensás que esas experiencias como el de Salto no son más permanentes? En el caso de Salto, porque acá no hubo una organización que permitiera mantener el básquet en el interior. La Liga Uruguaya lo único que tiene hoy en día es el nombre. En realidad no es Uruguaya, es una liga metropolitana de primera división. Y ahí va, y el metro se dice que ahí está, segunda división se llama metropolitana. Yo es más liga, sí, el metro es más mismo. Liga porque tiene Lagomar, porque tiene algún cuadro que la propia liga. Exacto. Pero bueno, la realidad es que era muy difícil mantener las organizaciones en el interior por el tema de costos económicos. Nunca se logró copiar la Liga Argentina. La Liga Argentina tiene una organización casi perfecta, diría yo. Claro. Para que te hagas una idea, viajan mucho, pero cuando vos jugás de visitante, que jugás 2 partidos de visitante seguidos, a no más de 400 kilómetros de distancia una de otra, y después el siguiente fin de semana vos jugás en tu ciudad, pero hablamos de 1 o 2 equipos por ciudad. Sí, claro. Entonces, en Mar del Plata vos tenías a Quilmes de Mar del Plata y Peñarol de Mar del Plata. Y en Venado Tuerto había Olimpia de Venado Tuerto. Y así por cada ciudad había Atenas de Córdoba, en Bahía Blanca habían 2 equipos, pero después se fundió Olimpo y quedó solamente Estudiante. Claro. Entonces, el mercado es otro. Yo entiendo eso, pero la realidad es que acá no pudimos emular eso y quedó en la nada. Entonces, las experiencias al interior quedaron en nada. Hoy en día solamente queda una liga fuerte que es en Mercedes, que es muy competitiva en sí misma porque es Mercedes Soriano, pero porque tienen una genética competitiva basquetbolística que es impresionante. La Liga Litoral ya no tiene la fuerza que tenía antes, y ni hablamos del resto del país, de lo que es Durazno. Esa es una de las peleas
llevo adentro mío a nivel social, ¿no? De cómo el desarrollo del deporte no es ecuánime en todo, todo el territorio del desarrollo. ¿Le hizo bien al básquetbol uruguayo la llegada de los extranjeros, Luis? Bueno, hablamos de competencia y de elevar el nivel. Creo que en aquella década de los 80, cuando vinieron, realmente explotaron, le hizo muy bien. Todos los extremos son malos. Claro, ¿no le quita lugar a los uruguayos? Bueno, hoy en día que tenemos 3 extranjeros, y yo tengo mis dudas, porque estamos hablando de que por equipo hay 3 extranjeros y 4 fichas nacionales mayores. Claro. O sea, prácticamente es lo mismo. Claro. ¿Entendés? Y mencionábamos jugadores profesionales, tenés 40, o sea, multiplica 4 jugadores por 2 equipos y tenés 50 jugadores. Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Entonces hay que buscar una forma equilibrada en la cual se desarrollen más jugadores nacionales. Antes eran 2, ¿no? Por equipo. Antes eran 2 por equipo, ahora son 3. Si hay alguno nacionalizado no pueden ser 4, esa es la única diferencia. Pero en un equipo de 5 tenés 3 extranjeros en cancha. Es mucho. Yo apuntaría a algún extranjero menos y elevar el nivel de los extranjeros. ¿Y elevó el nivel del básquetbol en general? Yo creo que sí, siempre suma, ¿no? Siempre suma porque hay un mayor crecimiento, hay un mayor enfrentamiento en el día a día con los jugadores nacionales. De cualquier manera, hay una escasez de reclutamiento a nivel nacional que recién hoy en día, con la entrada de Mañano en la Federación Uruguaya y en la organización de cómo empezar a captar y buscar talento, se están buscando. Es un programa que va a llevar tiempo. Que ese es otro de los problemas que tenemos nosotros acá. Nunca le damos el tiempo a los procesos. Claro. Entonces, no hay proceso. No hay proceso. Entonces, no sucede lo que tiene que suceder. Hoy estoy trabajando con escuelitas deportivas, con niños de 4, 5, 6 años, y el resultado se va a ver dentro de 10, 15 años. Claro. ¿Quién te aguanta? Y ¿Quién eso te sí espera? Es un proceso, o debiera ser un proceso. Y eso debiera ser un proceso. Yo lo apunto netamente desde un punto de vista social y de salud, básicamente. Salud física y salud mental. Claro. No me interesa hoy que haga triple o doble. Hoy no me interesa eso. Hoy me interesa que estén en el circuito deportivo la mayor cantidad de tiempo posible para que no estén generando malos hábitos. Con eso soy feliz. Después el tiempo dirá si tenía razón o no, pero me hace feliz hoy en día. Claro. ¿Cómo eras cuando tenías que ir a entrenar? ¿Atorrante, vago? No, yo era muy enfermo. No, era enfermo, sí, claramente. La única pata que andaba medio inestable era la puntualidad. Siempre andaba llegando tarde, sobre la hora, pero después me quedaba a entrenar hasta el último momento, me tenían que apagar la luz, me tenían que sacar la pelota, y eso fue lo que me llevó en definitiva a lo que fui en mi carrera. Yo entrenaba con el fútbol en la tarde, o en la mañana iba al liceo, en la tarde entrenaba con el fútbol, en la tardecita mamá me mandaba al inglés, así que había que ir al inglés también. Había que ir. Y después en la noche entraba con las prácticas de las formativas mías, tipo de repente menores, y tenía por lo menos 2 prácticas, menores juveniles, y me quedaba sentado esperando a ver si el técnico de primero me decía falta uno sumate. Así que llegaba a casa a medianoche, me comía la comida de los perros. Te imaginas el hambre que llevaba y me acostaba a dormir. O sea que no, yo era siempre de entrenar mucho y siempre creo que eso te puede llevar a grandes cosas en cualquier orden de la vida. Sí, claro. ¿Nunca tuviste problema de peso, de esas cosas así? No. Fui mutando un poco el tema de los pesos y de la estructura física de acuerdo a mis necesidades. Claro. En un momento tenía una masa muscular importante porque tenía que defender jugadores de mayor peso que yo y de mayor estatura. Cuando me tocaba defender a los argentinos era muy difícil, entonces gané masa muscular. Después, cuando avancé en la carrera, conversando con Tato López, que es un tipo que tiene una visión y una sapiencia extraordinaria. Mirá. Me dice, te voy a decir algo, yo ya estaba grande, ¿no? Te voy a contar algo, ya se había retirado. Estuve por Brasil y sabés que los brasileros juegan hasta muy, muy avanzado en su carrera, porque a medida que avanzan van quitándole peso van quitando peso, y eso le quita presión a las articulaciones y por eso pueden jugar más tiempo. Y le tomé en cuenta eso. En los últimos tiempos de mi carrera pasé a pesar menos, pasé a estar más magro y bueno, y a defender los jugadores que antes defendía con facilidad, ahora los podía defender con dificultad, pero los podía defender gracias a eso. Ahí ya no comías de noche hasta la comida del perro.
Yo tuve una genética siempre bastante, no voy a ser tan hipócrita, no voy a ser tan hipócrita de decir mi alimentación ha sido siempre espectacular, porque mi familia me conoce. Pero yo no le puedo mentir. Yo no le puedo mentir, pero en realidad siempre tuve una alimentación, comí mucho siempre, pero la alimentación en sí mismo, la calidad era siempre buena, o sea, nunca me volví loco con los fritos, bueno, por ahí más que nada pasaba un poco la cosa, y después cuando empecé a investigar un poquito más o a saber un poquito más acerca de nutrición, tenía cuidado, por lo menos en los grandes grupos. Bien. Me interesa una opinión tuya del básquetbol más conocido para los uruguayos, ¿no? Porque no sé qué se juega en Moldavia o no sé, en Serbia, no tengo. Estados Unidos. Mejor básquetbol. Sí, eso te iba a preguntar. ¿En serio? Mejor básquetbol seguro. Sí. Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Santo Domingo. Bueno, yo te voy a contar un poco de lo que conozco. Sé que la Liga Argentina, por ejemplo, tiene una formación de jugadores superior a la nuestra. Ajá. Es una opinión personal, creo que los formadores argentinos son muy profesionales. Seguramente también la competencia interna que tienen entre ellos hace que también se eleve el nivel que tienen, pero desde chiquitos están muy enfocados en la técnica de juego, en la técnica individual, y eso es algo que a mí me pasó en carne propia. Yo llegué a jugar en primera con grandes dificultades técnicas, y hoy en día estoy justamente tratando de que los más chiquitos no sufran lo que sufrí yo, que cuando lleguen a las divisiones formativas ya tengan ciertas habilidades, porque el básquetbol es un deporte complejo de aprender, no es un deporte sencillo de aprender, tiene muchas reglas, tiene muchas habilidades que hay que aprender desde pequeño, si no después se te hace muy difícil. Tienen que desaprender para aprender. Y en el caso de las escuelitas lo que hacemos justamente es eso. Enseñamos mucha coordinación, mucho equilibrio, y eso después los ayuda, aunque sean cosas inespecíficas, después cuando pasan a las categorías formativas ya lo hacen de manera natural. Entonces estoy un poquito enfocado en eso, que creo que es lo que ha faltado en lo que es la formación de los jugadores acá en Uruguay. Después, con respecto al nivel superior, y bueno, la competencia lo es todo. Nuestra competencia es chica, nuestra competencia es pobre en cuanto a tiempo y en cuanto a cantidad de partidos. Fíjate que en la NBA, por ejemplo, se juega un promedio de 100 partidos por año. Estamos hablando de 82 partidos en temporada regular, con todos los viajes incluidos, y partidos o sea, es un partido cada 3 días. Acá estamos lejísimos. Acá tenés, no sé, tenés que jugar todos los campeonatos para llegar a la mitad de esos partidos. Entonces, bueno, ahí está un poco también la diferencia. Y después hablamos de otras ligas que, aparte de la diferencia de cómo les enseña, está la diferencia genética, de la estatura. Estados Unidos tiene una cantidad imponente de millones de personas donde consiguen jugadores altos. También la educación en Estados Unidos va de la mano del deporte. Entonces, universidad va de la mano del deporte, y ellos aprenden ya básquetbol en las escuelas. Nosotros acá es una materia adicional, es como una especie de apéndice que tenés que aprender después de que estudiaste, y ese es un debe enorme en el hemisferio sur. En el hemisferio norte no está eso. Y después no conozco Lituania, conozco sí, porque como entrenador conoces el básquetbol lituano. España también tiene una impronta. Acá hay un lituano, bueno, también hay un español. Claro, bueno, los españoles, los lituanos. Bueno, el español es Carlos Cabeza, que es hijo de uruguayo, que jugó en la selección española. Y Marco Marota también fue formado en España. Son jugadores que vienen con una formación distinta y que acá hacen la diferencia. ¿Y el lituano es en Olimpia? ¿Es que juega, no? El lituano, bueno, sí, jugó en Olimpia. Este año no sé en qué equipo de liga va a jugar. Claro, porque además juega en la liga. Está jugando en el Metro. Bueno, ahí tenés también, hablando de los espacios que ocupan los extranjeros, ¿no? Hoy en día ocupan muchos espacios, trabajan todo el año, gracias a Dios, por suerte para ellos, pero hay otros uruguayos que no. ¿Me permitís hacer la última pausa? Y de paso seguís degustando. Matecito. ¿Sos muy matero? Tremendo. ¿Sí? 5 o 6 termos por día. ¿Sí? 5 o 6 termos por día. A las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Desayunás mate, almorzás mate? Es mi compañero, estoy con él todo el día. Señores, última pausa en el programa de hoy. Volvemos para el último tramo con Luis Bicho Silva, ir aquí en El Poder de la Palabra. TLR, próximamente en todo el país. Estamos con vos.
Bien amigos, ingresamos en el último tramo del Poder de la Palabra de hoy. Estamos hablando con un gran basquetbolista que tuvo este país, Luis Silveira, Bicho Silveira. Luis, ¿por qué te retiraste? La biología, le dicen. Me gusta mucho jugar. Hoy en día ya no lo hago, si bien chiveo, pero no voy a ninguna liga de ex jugadores o de ex basquetbolistas. Y la realidad es que el último año lo hice en Estocolmo. De alguna manera como que cerré el círculo volviendo a mi club. Y yo ya estaba dirigiendo en categoría de formativa y ya se hacía difícil la parte. Nunca comulgué con eso de jugar y dirigir. El básquetbol es muy difícil eso. No, sí, claro. Y bueno, en realidad después empecé mi tour como entrenador y también lo que mencionábamos previamente, ¿no? O sea, acá en Uruguay es muy difícil ser entrenador y mucho menos entrenador joven y vivir de eso. Claro. Entonces también tenía mi trabajo particular, claro. Que nunca pude desarrollar tampoco por el tema de la carrera basquetbolística, ¿no? Claro. Es como una especie de contrasentido. Y bueno, en ese sentido también de alguna forma buscándole, como le llamo yo, buscarle el sentido a la vida. Claro. Después de haberle encontrado el sentido a la vida, volver a buscárselo. Pero te gustaría dirigir. Sí. Y vivir de ser técnico. Sin duda que sí. Si te dan a elegir con todas las cosas que haces, o vivir de ser técnico, vivirías de ser técnico. Sí, sin duda que sí. En todas sus formas, ¿no? Claro. O sea, desde dirigir lo que hago ahora, estas escuelitas de básquetbol un poco locas porque son iniciativas personales, como dirigir jugadores profesionales, ¿no? Hoy en día estoy dirigiendo Paysandú, el club Paysandú, que es estamos en la DTA. Y bueno, es una linda oportunidad porque después de casi 2 años de estar sin trabajo me surgió esta posibilidad y encantado de la vida de poder hacerlo. Qué bueno, qué linda experiencia, ¿no? Sin duda que sí. ¿No seguís aprendiendo a partir de esa experiencia también? Sí, la vida dejás de aprender cuando te morís, calculo yo. A veces lo que pasa es que los aprendizajes son dolorosos. Claro. Pero son aprendizajes. Claro. En realidad, en lo que te decía con respecto al básquetbol, vos aprendés más cuando perdés. Cuando perdés cosas importantes, en la vida te pasa lo mismo. Cuando perdés cosas importantes, cuando estás sin trabajo, cuando estás en la mala, y bueno, y ahí aprendés realmente. Te duele y en el proceso te duele mucho, pero bueno, después cuando mirás para atrás creo que es el aprendizaje que más vale. ¿Qué día y qué jugada o qué momento de un partido te quedó marcado para toda la vida? Muchos momentos, hay tantísimos momentos, hay de los buenos y hay de los malos, pero yendo por ejemplo a uno de los buenos, un libre que me tocó invocar en la final contra Argentina, que invocar el segundo libre nos dejaba salvo del triunfo, y tiré el primero y lo erré, y el segundo, aquello que se ve como el ojal como el agujero de un ojal de una aguja, es así. Se te achica el aro. Se te achica el aro, la gente, y ahí la pelota pesa más. Y la pelota pesa más, y entonces ahí es cuando vos te das cuenta que o servís para eso o no servís para eso. Ajá. Entonces ahí dejas todo eso de lado, volvés a lo que es el entrenamiento y la práctica, y sentís todo eso que pasa alrededor como que queda en un segundo plano. Y solamente estás vos, la pelota, el aro. ¿Es racional? Sin duda, o sea, es un tema de concentración. O sea, tenés que dejar de ser racional y pasar a ser automático en ese momento. Y de esa manera conseguís aislarte, porque si te pones a pensar lo que significa lo que estás haciendo, lo que estás tirando, que después pesa 500 kilos y el aro... que después a lo largo de toda la carrera te pasa, viste que a veces dicen que los jugadores entran en la zona, como Jordan decía, en los últimos 2 minutos, y en esos minutos rinden más. Bueno, un poco me pasó eso a mí también en ese momento final, y después a lo largo de toda mi carrera, porque eso fue medio que empezando la carrera. Y ahí te das cuenta que es muy importante el entrenamiento, porque en definitiva es lo que en esos momentos finales te lleva adelante. Es lo que te garantiza que podés tener el... Sí, sin duda. Y después hubieron momentos, un montón de momentos gloriosos y otros momentos no tan gloriosos. No me acuerdo de situaciones particulares. Una contra Estados Unidos que nos permitía pasar a semifinales de un Panamericano, que justo me tocó a mí tomar el último tiro de una jugada diagramada por el Che García, en la cual después de mucha cosa la pelota iba a llegar a mí, porque él sabía todo lo que iba a pasar, pero obviamente un gran entrenador, y vos vas a tirar de acá de la esquina.
El problema es que yo recibí en la esquina no tan bien como me hubiera gustado recibir y con la marca de un americano que medía 2 Claro, que te metros. levantaba las manos. Esa pelota pegó en la parte delante del aro, pegó en el tablero, bailó en el aro y salió. Si hubiera entrado, si estábamos hubiera en entrado. semifinal y hubiéramos ganado a Estados Unidos. Soñé un par de semanas con esa última serio? pelota, sin duda que sí. Pero ya te digo, han sido más de las buenas que de las malas. ¿Con qué técnico aprendiste más? ¿O cuál te dejó más? Y es difícil, o sea, lo de Berardi fue extraordinario, aparte me dejó mucho a nivel humano, creo que, o sea, es el entrenador más grande de todos los tiempos en Uruguay y es más grande como ser humano, así que imagínate lo que me enseñó. Se fue joven, ¿no? Yo creo que sí, o sea, para mí son de las personas que deberían vivir 150 años. Claro. Pero bueno, creo que en el poco tiempo que estuvo dejó capaz que mucho más que muchos en 3-4 vidas, así que a mí me gusta medirlo por eso. Dejó mucho en mí, sigue viviendo en mí, en otros entrenadores también, lógicamente en la familia. Hoy en día yo heredé todas sus cosas de básquetbol, ¿no? Claro. O sea, la familia tuvo el honor de entregármelo a mí porque sabía el aprecio que yo tenía y que lo iba a cuidar y que lo iba a apreciar. Así que los tengo conmigo. Ya qué bien. Por eso creo que sigue viviendo en mí y sigue viviendo, como te decía, en la gloria del básquetbol uruguayo. Después el Che García en un momento particular de mi carrera, en el cual yo ya tenía 34 años y creía como que ya había llegado al techo, ¿no? Ahí me enseñó que en realidad el techo estaba mucho más arriba, a mí y a mis compañeros. Sí. Y bueno, extendió mi carrera durante 10 años más. Y bueno, me recomendó en Peñarol de Mar del Plata. Dijo, si quieren a alguien que les dé vuelta, o sea, no traigan uno grande, si quieren a alguien que les revuelva, ustedes para salvarse necesitan a alguien que les revuelva todo. Este es el jugador, lo miraron como que te podés imaginar, un blanquito de 1,85 m que cayera en Argentina. Es más, hasta el día de hoy tengo la ropa y la ropa que me dieron es la ropa extranjero, o sea, talla extranjero, más grande. Enorme. Entonces, es increíble. ¿Te quedaba todo grande? Todo grande, pero bueno, era lo que había. Y ese es otro técnico que me enseñó mucho. Y después Paco Bolaña, que fue el técnico que me sacó de Estocolmo, me llevó a Welcome y con quien aprendí mucho también. Y él vio cosas en mí que otros no veían. Y confió en mí, así que le debo mucho a él también. Manolo Uller es el formador inicial, que fue el que te decía yo, me impulsó, ¿no? Sí. ¿Mirá básquetbol hoy por hoy? Sí, miro por gusto y por necesidad. Algunas cosas las miro por gusto y algunas por necesidad porque soy entrenador, así que estamos todo el tiempo mirando videos. Me gusta el básquetbol europeo, no tanto. El básquetbol americano tiene mucho show y está muy lindo para ver las finales, pero realmente después te aporta menos de lo que te aporta ver básquetbol argentino o ver básquetbol europeo. Entonces por ahí me voy quedando. Claro. Del Metro, ¿qué cuadro te gusta cómo juega? Debe haber varios, pero decime uno o dos. Sí, del Metro, sinceramente, hay varios cuadros. Me gusta cómo juega Lagomar, por ejemplo. Es un cuadro que se formó sin demasiadas expectativas, pero que hoy en día está ahí arriba punteando, así que creo que es uno de los cuadros. Lo ves como técnico, ¿no? Sí. Y después, bueno, hay otros cuadros que La Reborja es un cuadro que empezó mal, pero se armó para el campeonato, así que debería estar ahí arriba. La sorpresa para mí por ahora sigue siendo Lagomar. Y bueno, hay muchos nenes para un mismo trompo, ¿no? Como la DTA, que hoy en día en el torneo que me toca dirigir es el torneo más fuerte de los últimos 10 años. ¿Ah, sí? Porque claro, hay cuadros como Atenas, como Welcome, como Bohemio, jugando tercera división. Claro. Es como en el fútbol Defensor y Danubio en la B. Tal cual, ¿me entendés? O sea, los otros cuadros de la B que habitualmente dicen, bueno, nos armamos para estar peleando ahí arriba, hoy miran para arriba y dicen, bueno, a Paysandú le pasa exactamente lo mismo. Somos un grupo de jugadores maravillosos, una mezcla entre algún veterano que es de ahí de Paysandú, con jugadores amateur que lo que quieren demostrarse, jugadores jóvenes. Así que bueno, esperamos tener un buen suceso. ¿Cómo es un día tuyo? ¿A qué hora arranca? Bueno, un día mío, vamos a poner un día lunes, vamos a poner por ejemplo. En la mañana tengo generalmente algunas cuestiones que las voy planificando en la semana, visitar a algunos usuarios. Yo trabajo con purificadores de agua, vendo purificadores de agua, a veces también reparo dispensadores de agua. Así que en la mañana trato de acomodar eso. Después en la tarde ya estoy planificando el entrenamiento de la noche con Paysandú, por ejemplo, y particularmente los lunes tengo una columna radial también que preparo el fin de semana.
y la termino de acomodar en la tarde, así que eso es lo que hago. Y después a la noche, bueno, voy al entrenamiento de Paysandú, volviendo cerca de la medianoche a casa. ¿Qué sentís cuando haces la columna radial? Porque eso es una cosa nueva para vos. Sí, es como que te pregunta a vos qué sentís si estás jugando un 3 contra 3, qué sé yo, no sé qué deporte. No sé ni cómo agarrar. Vos sos de fútbol. Yo soy de fútbol. Vos sos de fútbol. De básquetbol no sabría ni cómo, aunque jugué cuando era chiquitito, pero no sé ni cómo agarrar la pelota. Y la verdad, pero digo, ¿te sentís lo bien? que pasa es que hablo de lo que me gusta. Yo hablo de deporte comunitario y social y sé que hay mucho por hacer acá en Uruguay. No solamente en Montevideo, sino en todo el país. Entonces, por ejemplo, una columna que próximamente va a salir es acerca de cómo el deporte comunitario y social se maneja en el interior. Ya estuvimos hablando de cómo se hace en Montevideo, creo que hay muchísimo por hacer, que es muy poco lo que se hace. Creo que el deporte pasa por quien puede pagar la cuota social. Yo estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. Estoy a favor de que se democratice el deporte. Claro, más extendido. Ahí está. Entonces trabajo mucho con escuelitas pensando o soñando que si nosotros pudiéramos difundir escuelitas deportivas, no solamente de básquetbol, sino de otros deportes en todo el país, tendríamos una sociedad mejor dentro de unos años. Así que en ese sentido, como hablo de lo que me gusta, me siento muy cómodo, como me siento hoy acá en esta entrevista, y da la impresión de que no estamos grabando nada, da la impresión que estamos charlando nada más. ¿Para qué te sirvió la, no sé si llamarle frustrada, pero sí carrera de médico? Mirá, yo hasta el día de hoy... Yo una de las cosas que encuentro a favor es que tenés una facilidad de palabra poco común para alguien que solamente vivió del deporte. Bueno, por un lado eso sí, porque es una educación terciaria, mal o bien, claro. te lleva a eso, y ese es el convencimiento que yo tengo, que el deporte y el estudio deberían estar unidos, porque a la hora de terminar tu carrera, como pasa en la NBA, muchos Shaquille O'Neal son comunicadores. ¿Por qué? Porque tienen su degree en comunicación. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces son una parte muy útil para la sociedad después de que termine la carrera. Y acá en Uruguay los deportistas somos descartados, entre comillas, después de que termine nuestra carrera, porque ya no servimos para lo que fuimos hechos. Entonces creo que me ha servido para eso y para repensar el futuro después de que termina tu carrera deportiva, ¿no? Eso es lo que te da herramientas en definitiva para poder seguir adelante. ¿Un sueño, Luis? El sueño, hoy en día mi sueño pasa por esto que te decía yo, ver escuelitas deportivas por todos lados, ver un Montevideo y un Uruguay mucho más saludable. Nosotros tenemos, y estudiando un poco respecto también de la parte de la salud, por eso está vinculado, la mitad de los niños entre 9 y 13 años en Uruguay sufren obesidad o sobrepeso. Y es un problema que arrastran durante toda su vida, es un problema que desde el punto de vista económico el Estado debería darse cuenta de que les conviene tener una población saludable, porque económicamente es mucho más barato que estar consumiendo una cantidad de pastillas descomunales y tener personas infelices durante muchos años, porque pasa por ahí también. Entonces el sueño mío es este que yo te digo ahora, la escuelita de Colón es mi joya, porque es una escuelita que inicié con mucho amor, voy yo, va mi familia, 2 voluntarios que tenemos de la zona, y llamamos pensando que iban a venir 10 o 12 y en realidad tenemos más de 50 chicos. Mirá que bien. Niños, niñas, no hay distinción de ninguna clase. ¿Estamos muy lejos de eso, Luis? Yo sigo peleando. Yo creo que estamos lejos, pero creo que se puede, porque de alguna manera con esto, es una idea que yo siempre tenía en el teórico. Pero cuando llegó el momento de ponerlo en práctica, nos dimos cuenta de que la necesidad está, que los niños están, que las niñas están, que los padres están preocupados, porque los padres llevan a los niños y después colaboran, ayudan. Tenemos un grupo de padres que colaboran y ayudan. ¿Por qué? Porque es por el futuro y por el bien de sus hijos. Claro, o sea, que esto que nosotros estamos haciendo en la escuelita de Colón se puede trasladar perfectamente a cualquier barrio y vamos a tener lo mismo, vamos a tener niños. Lo que hay que tener es gente que tenga vocación. Y bueno, lógicamente vamos a tener que tener algo de recursos para poder sostenerlo, porque nosotros lo hacemos desde el punto de vista del tiempo que tenemos y del dinero que podemos brindar, pero en realidad si quisiéramos hacerlo más días a la semana se nos complicaría. Claro. Precisás aportes, ya sea de privados, ya sea de públicos, porque esto es un problema de todos. Entonces, por lo tanto, tiene que ser resuelto entre todos. Después que te retiraste y más allá de la escuelita, ¿nunca más una pelota y un aro? Siempre paso por cualquier plaza. Hoy en día tenemos plazas por todas partes y yo siempre ando con una pelota arriba del auto, así que siempre... ¿Ah, sí? Sí.
Así que 2x3 me paro y si veo algún aro que me gusta y tengo algún ratito, me pongo a tirar. A veces juego con mi hijo, menos de lo que me gustaría, ¿sí? Porque bueno, ella está grande, tiene 20 años, 21 años. ¿No siguió los pasos del padre? Sigue jugando, hoy está jugando la U21 de Yale. Después, lamentablemente, en la última época de su categoría juveniles vino la pandemia y de alguna manera cortó un poco todo, pero él sigue vinculado al básquet, me acompaña a mí en las escuelitas, está estudiando en la Facultad de Comunicaciones, está estudiando ISEF también, así que de alguna manera sigue vinculado con el ¿Cómo es tu deporte. relación con la familia? ¿Te da tiempo? ¿Tenés tiempo? Bueno, otra vez de vuelta, no menos tiempo de que me gustaría, soy abuelo. Claro. Me gustaría pasear mucho más con mi nieto Benjamín. En realidad me paso todo el día o trabajando, corriendo de un lado para el otro. Claro. Bueno, pero los fines de semana, sí. Pero los fines de semana tengo las escuelitas también, entonces ahí estamos. Pero ¿qué pasa? En la escuelita de Albatros, que es una escuelita que abrimos en septiembre, con chicos que van desde los 4 años hasta los 12 años, tenemos niños más chicos, increíble. Y mi nieto que tiene 3 años va y lo hace muy bien. Mirá. Así que me doy el gusto de los sábados por lo menos de estar con él. Claro, pero la premisa es no sacar basquetbolistas, sino darle salud y esparcimiento a los niños. Diversión, eso es lo que se necesita. Teníamos una duda con respecto a los niños más chicos, porque no hay experiencia acá con niños tan chicos enseñándoles básquetbol, de qué era lo que le podíamos enseñar o no, y qué podían captar o qué no podían captar, y nos dimos cuenta que en realidad lo mejor era no decirles que no. Hoy en día a los niños no decirles que no, claro, vale más que enseñarles muchas cosas. Claro. Y ellos se divierten, juegan, uno pone las consignas y ellos lo hacen a su ritmo. Lo importante es que se diviertan e ir viendo qué es lo que a ellos les interesa. Llevamos algunos aritos bien bajos, bien chiquitos. Mira, chiquito para ellos. Entonces, mientras los demás están haciendo cosas un poquito más complejas, 2x3 ellos se distraen, pero agarran la pelota, van y embocan en el aro, y por ahí ven cuál es la técnica de tiro, y vos ya los ves que de repente la otra semana están tratando de imitarlo, y es nada más que eso, no decirles que no, o sea... En todo eso que me acabas de contar, y ya estamos terminando, nada de entrenamiento, es decir, un rato libre cada tanto para hacer ejercicio. ¿Algo? No, cuando yo quiero hacer ejercicio a mí me gusta correr. Ajá. A mí me gusta salir a correr y en un tiempo tuve la locura aquella de salir a correr 10 kilómetros por día en todos los barrios. Lo hice, recorrí un montón de barrios con aquello de saber qué podía... Las personas que viven en el centro, las personas que viven en la Rambla tienen lugares paradisíacos para correr, pero los barrios más carenciados o los barrios más de trabajadores, te estoy diciendo, por ejemplo, Paso de la Arena, Nuevo París, el Cerro. ¿Qué hacen? Cuando llegan del trabajo las personas, ¿qué hacen? ¿Corren? ¿No corren? No corren. Y estuve investigando un poco, mientras corría, preguntándole a los vecinos, después que vengo del trabajo yo no salgo a correr porque me roban, o porque es inseguro, o porque, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es buscar muchos corredores, muchos circuitos de corredores, darles seguridad, darles luz, darles cámara, y ahí la gente va a empezar a apropiarse. Esa fue una linda experiencia que me enseñó en carne propia qué se puede hacer. Ojalá que en algún momento se haga. Gracias, Luis, por regalarnos este rato. Por favor, ha sido un placer. Y para la audiencia. Sin duda, un saludo a toda la audiencia. Sé que tiene mucha gente que nos está mirando en el interior. Y bueno, a mí me han dicho siempre que soy el canario. Yo era el canario del cuadro. Sí, en Estocolmo teníamos. Canario. Claro, en Estocolmo teníamos 4 canarios de verdad y yo, pero se ve que se me pegó tanto el canariaje, como digo yo, que a mí siempre me gustó mucho el interior, la paz que hay en el interior, y creo que hay muchísimo deporte que trabajar en el interior. ¿Te irías a vivir al interior cuando te retires del todo, cuando te jubiles? ¿Sí? Sin duda que sí, sin duda que sí. Es un lugar que realmente me encanta. Es más, cuando yo estoy en mis actividades y me toca de repente salir un poquito más afuera, que a veces de repente voy a Tala. ¿Tenés algún lugar que te guste? Sí, Tala es un lugar que me gusta, que no tiene supuestamente nada, pero la tranquilidad, la comunidad, una comunidad muy solidaria, realmente me encanta. Creo que se vive distinto en el interior que en Montevideo, los ritmos son otros y la tranquilidad son otras. En general menos estrés y más tranquilidad. Sí. O sea, me gusta la locura y el estrés, pero también me gusta la tranquilidad. Entonces, capaz que metería un mix, ¿viste? Unos días allá y unos días acá. Una chacra del interior. Bueno, qué espectáculo. Avísame. Bueno, vamos. Gracias, Luis. Por favor, un placer. Señores, hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en TLR para una nueva edición del Poder de la Palabra.